Hola, ¿qué tal? Espero que estén maravillosamente bien. Soy Manuel Aragonés y hoy vengo con un vídeo sobre la instalación de Power BI o Power BI, como dicen en algunos países. Y lo primero que vamos a hacer es ir a Google y poner Power BI Desktop. ¿Vale? Cuando ponemos Power BI o Power BI Desktop, la primera que nos aparece es el Power BI Desktop de la página de Microsoft. ¿Vale? Entonces pinchamos ahí y simplemente tendríamos que pinchar en consulte las opciones de descarga e idiomas disponibles. Pinchamos ahí. De todas formas, el link de esta página, que es el donde últimamente vamos a descargar el Power BI, se los pondré en la descripción del vídeo para que vayan directamente y lo descarguen. Vale, entonces, cuando llegamos a esta página, nos vamos aquí a esta parte de aquí donde pone Download y elegimos el idioma en el que queremos ver la página. Vale, vamos a poner español, Spanish. Vale, entonces se nos cambia el idioma de la página y le damos a descargar. En este caso nos va a preguntar si lo queremos descargar en la versión de 64 bits o, que es esta, o en la versión de normal. Vale, normalmente los equipos nuevos suelen ya ser de 64 bits o si el equipo ya tiene unos añitos, pues tendríamos que descargar la parte normal. De todas formas, para saber realmente si tenemos un sistema de 64 bits, nos podemos ir al explorador de Windows y en esta parte que pone este equipo, que suele estar en todos los ordenadores, le damos al botón derecho, propiedades, y aquí nos da una explicación del equipo que tenemos y en esta parte de aquí pone, si lo ven, sistema operativo de 64 bits, con lo cual yo tendría que descargar la versión de 64 bits. Entonces, pincho aquí, ¿vale? Le doy a Next y ya se me ha descargado, como lo ven aquí, el instalador del Power BI. Bueno, una vez que ya se ha terminado de descargar, pinchamos en el ficherito este que aparece aquí debajo, que se nos ha descargado, y empieza la instalación. Primero nos pregunta si queremos ejecutar el archivo y tal, le damos a ejecutar y empezaría la instalación del Power BI o Power BI. Tenemos que elegir el idioma que ya está por defecto, el español, le damos a siguiente. Windows nos pregunta si queremos que esta aplicación haga cambios en el dispositivo, le decimos que sí, que no hay problema. Y esperamos un ratito a que empiece la instalación. Entonces en la primera pantalla le damos a siguiente, aceptamos el contrato de licencia, siguiente. Esto normalmente no lo tendríamos que cambiar, a no ser que queramos cambiar el directorio o la carpeta donde se va a instalar, entonces lo dejamos así. Nos dice que si queremos crear un acceso directo en el escritorio, aquí con esta casilla, si se la dejamos, yo normalmente se la suelo dejar para que aparezca el acceso directo y le damos a instalar. Y entonces ahora nos toca esperar un rato a que se instale. No suele tardar mucho dependiendo del equipo que tenga. Si es un equipo más lento, pues tardará un poco más y si no, pues tendremos que se descargará rápido. Bien, ven, como ven ya ha terminado muy rápidamente y ahora le damos a iniciar, le damos a finalizar y tenemos aquí la casilla esta marcada de iniciar Microsoft Power BI Desktop. Entonces le damos a finalizar y ya se nos abre el Power BI, Power BI o como lo quieran llamar.
Esperemos un poquito que arranque. Y ya nos aparece la pantalla esta de bienvenida, que es una especie de pantalla de explicación de bienvenida y tal, que esto normalmente lo cerramos y ya empezamos a trabajar con Power BI o Power BI. Vale, esto ha sido la instalación y en próximos vídeos veremos ya la forma de trabajar con él. Muchas gracias y no olviden suscribirse, que si no me enfado. Es broma. Venga, adiós.